Nos acompaña ya un hombre muy conocido de un liderazgo nacional en el mundo del cristianismo evangélico. Se trata del reverendo Feliciano Lansen, un apellido muy dominicano, aunque tenga una grafía y un sonido de otros lares. El reverendo Lansen es el presidente de CODUE, una institución, digamos la principal institución evangélica del país, que agrupa a los cristianos de distintas denominaciones y a ministerios para eclesiásticos. Es un vocero de varias posiciones públicas, algunas controvertidas y otras muy aceptadas por distintos sectores de la población dominicana. Con él vamos a hablar básicamente de CODUE y de la agenda de CODUE para este año, vistas a través de las iglesias y a través de las posiciones públicas que mantiene él como principal dirigente de esa organización y muchos cristianos afiliados a CODUE. De manera que le invito a esta conversación con el reverendo Lansen. Reverendo Feliciano Lansen, muchas gracias por acompañarme y gracias por todo su liderazgo, que es un liderazgo fundamentalmente moral y espiritual, que nos ayuda a los dominicanos a acordarnos que hay valores importantes para la vida en convivencia. Dígame, ¿cómo anda CODUE? Gracias a ustedes, bienvenido, y a todos televidentes en este momento. CODUE anda muy bien, con un gran desafío, como le digo a los afiliados de CODUE, a todos los líderes religiosos, la comunidad de fe. Como comunidad de fe tenemos un gran desafío y es poder nosotros seguir relanzando nuestros valores y principios, y para eso hay que rescatar a los jóvenes y salir a la calle. Ya llegó el tiempo de que las iglesias no deben estar en las cuatro paredes. Parece algo contradictorio, ya que hay un nuevo mover de que grandes iglesias, grandes templos, muy bonitos, muy adornados, pero la iglesia tiene que saber que tiene que salir a la calle para poder rescatar y reconquistar lo que hemos perdido. De manera que como CODUE estamos enfocados a una gran campaña, como dice el libro de Habacuc, a conocer tu obra, y para que se conozca la obra de Dios tiene que ser a través de los agentes de fe que la hagamos conocer. Por eso estamos enfocados ahora mismo en fortalecer los vínculos con la familia número uno, para que la familia traspase los valores a los hijos, y con esa juventud que necesitamos nosotros rescatar, para que también, así como usted ve que las redes se hacen virales, algunos jóvenes urbanos, y eso que también tiene su importancia, pero también en el mundo evangélico también tenemos jóvenes capacitados que también tienen algunos talentos que también debemos darlo a conocer. Tenemos ahora mismo una jovencita que está muy popular, que es de la comunidad cristiana, pero como ella hay más, mucho más en toda la provincia, y eso hay que sacarlo a la luz para que la gente conozca que todavía la República Dominicana tiene gente de valores y principios y que se puede salir adelante. ¿Cuáles son los objetivos básicos, fundamentales de una organización como CODUE en una miríada de iglesias distintas, con distintos énfasis, con distintos antecedentes doctrinarios, etcétera? ¿Cuáles son esos objetivos que son capaces de unir a todas esas iglesias, denominaciones tan diferentes? Lo primero, como yo he dicho en mi gestión, que es respeto y la coexistencia. Siendo así una gran diversidad que converge en el CODUE, nosotros tenemos que tener respeto sobre cada uno de las posiciones de algunas personas, y como algunos tienen su propio gobierno, como he dicho, de manera interna. Ahora, nuestro compromiso como institución es la formación de cada líder. Como decía en estos días pasados, no todo el que se pone un saco, una corbata, es pastor ni es profeta. Eso se ha degradado un poco, no solamente en la República Dominicana, pero nosotros como institución y como líderes religiosos debemos siempre llamar a las personas que siempre viven criticando, que también es bueno, pero también que miden el comportamiento de los líderes religiosos a la cual ellos asisten o sus hijos van. Si un líder religioso no tiene coherencia con lo que predica y con lo que dice la Biblia, entonces no debe ser seguido, porque hemos visto muchas estafas. Mucha gente que juega con la ingenuidad de los dominicanos. Han venido ministerios internacionales que a veces no tienen ningún background, no se conocen, no se afilian a ningún concilio, a ninguna confraternidad, a ninguna institución, de manera que eso se convierte en un gran desafío para instituciones como esta, pero también se convierte en trabajo de formación académica a los pastores y líderes que convergen en la institución, como también la representación. Debe ser, nosotros fungimos como formadores de líderes, pero también de representación, porque tenemos que ser una representación de calidad que pueda elevar lo que es el evangelio, porque no todo el mundo puede representar
a la iglesia evangélica en la República Dominicana. Antes cualquiera decía o se tildan como voceros, sin embargo eso tiene que tener una credibilidad, un filtro. Por tanto, nosotros estamos enfocados ahora mismo en el fortalecimiento del conocimiento de los líderes evangélicos para que puedan presentar el evangelio como demanda la sociedad en este tiempo. Usted habló de una metáfora muy, perdón, muy utilizada en el mundo religioso, que es derribar las paredes de la iglesia para ir hacia la sociedad. Pero uno advierte que la sociedad dominicana, muchas paredes de las iglesias se han derribado y hay una iglesia hoy evangélica con más presencia social que 15, 20, 30 años atrás. No, claro, eso ha sido bueno y también ha sido malo, porque también esa apertura que se ha llamado derribar algunas paredes ha cualquierizado también el evangelio, porque hay gente que no ha entendido la visión. El momento que la iglesia siempre está llamada a estar en la calle a derribar las paredes. En este tiempo ahora se necesita que la iglesia salga a la calle, pero con un mensaje de concientización, de conquista a esa nueva generación, de esos milenios que a veces no hablan el mismo lenguaje que nosotros, que no sienten la iglesia atractiva. Para eso nosotros como ministerio, como iglesia y como líderes y pastores que somos de todo el país, debemos fomentar estrategia y es saliendo a la calle, pero llevando un mensaje integral, de manera que las personas que ya tienen otra nueva corriente, que han visto la vida de otra manera, que el evangelio se predicaba de una manera antes, a veces con un tratado, ahora hay otras facilidades, otros medios que podemos utilizarlo, como la prensa, como estos programas. Entonces la iglesia tiene que adaptarse a esos tiempos, no cambiando los métodos bíblicos, pero sí cambiando y trayendo a esa gente, como dice la Escritura, que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, porque esa apertura de esos muros, lo que está pasando también es que hay muchos de nosotros que se han convertido a la popularidad, al poder, y se han ingreído, y entonces están en un círculo vicioso, corriendo igual que los otros grupos. Entonces la iglesia siempre tiene que ser diferente, como sal y luz, que debe ser. Y debe ser un fenómeno un poquito complicado, ¿verdad? Derribar las paredes, irse a la sociedad y al mismo tiempo mantener sus principios básicos, porque siempre en la interacción entre dos cuerpos hay una influencia del más poderoso sobre el menos poderoso, o si tienen niveles de poderes parecidos, hay una influencia mutua. Por eso la iglesia o los líderes debemos trabajar con mucha cautela, con mucho equilibrio, para que eso no se pierda, se mantenga siempre la originalidad de nosotros y el fin de nosotros, el por qué existimos nosotros como iglesia, y que ese rol no se pierda de vista. Que aunque salgamos nosotros y rompamos la calle, estemos en la calle, vamos a la calle con un fin, con un propósito. No vamos a la calle solamente por un boomerang como sucede en las sociedades, que a veces está de moda. Por ejemplo, está de moda ahora tirar dinero en el helicóptero, cualquiera tira dinero en la calle al aire. Entonces ya eso todo el mundo quiere hacerlo. La iglesia debe mantener su posición siempre, los pies sobre la tierra, que tiene un rol y un compromiso social. Y por eso la iglesia debe ser como el pez del mar, que siempre, no importa dónde esté, hay que echarle la sal porque se mantiene, aunque esté en el agua, sea en agua dulce o agua salada, mantiene su parte original, que no tiene sal. Entonces, la iglesia debe ser así, no se contamina con cosas que no le convengan ni le competen. Cuando uno mira la historia de la iglesia, uno se da cuenta que en esa etapa muy primitiva, muy inicial, lo que llaman la iglesia de la diáspora, después de la muerte de Esteban, bueno, la iglesia comenzó a cumplir su misión, que era de alguna manera dialogar con las culturas y las personas de ese tiempo, los griegos, los romanos, los mismos judíos, pero como contraparte nacieron las herejías. Ese es un riesgo alto. No, ese es un riesgo y es un desafío, y que siempre van a estar. Por eso, no solamente el apóstol Pablo siempre, hace más de 2000 años, que advirtió a algunas iglesias, por ejemplo a Timoteo, de la situación y el desafío que vendría, que había y que vendría. Ahora hemos estado viviendo una etapa muy, muy difícil, con muchos desafíos, lo que yo como líder religioso llamo a la gente a que se dente al estudio de la palabra de Dios, porque ahí está el manual que va a dar origen a su vida espiritual, y usted se va a dar cuenta cuando usted llega a una iglesia inmediatamente si el líder que está diciendo la iglesia está conforme a la Biblia o está conforme a su creimiento o a su dogma. Entonces es importante que la gente no se deje embobar, sino que la gente estudie la palabra de Dios con conciencia y con deseo, con pasión, para que pueda entender lo que ese líder está haciendo, porque mucha gente me llega a la noticia de que lo engañaron, que lo manipularon. Todo eso ocurre por la falta de conocimiento y por la vagancia de mucha gente que no quiere estudiar la palabra de Dios. Pero siempre y cuando las herejías van a estar y van a aumentarse,
porque hay un comportamiento de los últimos tiempos que está estipulado en 2 de Timoteo capítulo 3, que ahí nos habla tácitamente cómo va a ser el comportamiento de los hombres: avaro, vanaglorioso, impetuoso, intemperante, amadores de sí mismo. Y eso es lo que se está viendo en este momento. Incluso hay instituciones que aparecen de la nada, con una parafernalia, con muchos recursos, vienen de otro país. No sabe uno quién lo envía, quién lo patrocina, no pertenece a ningún concilio que ya usted conoce en la República Dominicana, de manera que la persona, cuando ve una iglesia en su sector, lo primero que tiene que preguntar: ¿esta iglesia está escrita a qué concilio? ¿Esta iglesia está bajo la ley 122-105? Entonces, y no solamente que esté escrita a un concilio, que esté bajo la ley, sino que esté apegada a la Biblia. Por eso cada cristiano debe tener una Biblia y comparando, como decían los hermanos de Berea, que dice el apóstol Pablo, que eran más nobles que los otros, porque iban comparando lo que él decía, confirmando que lo que yo estoy predicando tiene una conexión con la palabra de Dios. ¿Cómo le ha ido a Codo en su relación, digamos, con el gobierno y las grandes entidades de la sociedad civil? Porque creo que uno puede establecer el momento desde el año 90, creo que 92, fue la primera vez que los evangélicos, por ejemplo, formaron parte de un organismo público nombrado por decreto por el presidente, que fue la Comisión para la Reforma del Estado. Realmente nosotros como comunidad evangélica, como siempre le decimos a los políticos todos, por ejemplo, en el caso del CODUE no tiene compromiso con el gobierno, sino con el Estado Dominicano, de manera que siendo un sector importante del país vivo, los gobiernos que ocupan la casa de gobierno de turno, pues están compelidos a poder conceptualizar con los sectores, no solamente con la Iglesia Evangélica, pero en el caso nuestro, con la Iglesia Evangélica, hemos sido consultados en muchos temas importantes y neurálgicos. Y aun cuando no nos consultan, nosotros pues le damos la voz y le decimos la importancia de la consulta. Por ejemplo, en este momento que el país se debate en muchísimas leyes y reformas que se necesitan, vemos el afán de algunos sectores de conceptualizar con algunos grupitos. Por ejemplo, se quiere un ministerio de justicia, a lo que nosotros decimos: bueno, eso hay que estudiarlo bien a fondo, porque eso es peligroso para el país. Sí. Y no solamente juntarse con un grupito, por ejemplo, que ya se está reuniendo, porque eso va a impactar no a ese grupo que se reúne en Palacio, donde quiera el consultor jurídico, sino que un ministerio de justicia va a impactar toda la República Dominicana. Por ende, nosotros como comunidad de fe somos parte de la colectividad y debemos ser consultados para dar nuestras opiniones y saber a fondo y conocer a fondo qué se quiere. Nosotros tenemos muchas incidencias realmente, porque tenemos temas que nos interesan, como la ley 8701, que es un secreto a voces, que tenemos un gran desafío con la seguridad social. Vemos que hay una desavenencia, no hay un acuerdo con el colegio médico, y el Estado está como muy silente a esto, como que no le presta atención. Y yo le hago un llamado al Estado Dominicano, que tiene que ser garante de los derechos y de la paz social, porque esto se va a convertir en un gran problema si no se pone atención. Y mientras tanto, lo que estamos sufriendo somos los pobres, porque los pobres tenemos que ir a los médicos, a la clínica, y tenemos que pagar el servicio, obviamente, porque lo necesitamos, mientras la ARS sigue cobrando todos los meses la factura alta. Y por eso, como sector social, nosotros hablamos en nombre de aquellos que no tienen voz ni tienen la oportunidad de llegar. Por eso el Estado Dominicano o los gobiernos tienen que consultar con sectores como este, porque no es un secreto para nadie, los gobiernos lo saben, que las iglesias son un brazo operativo del Estado. Pues hoy mismo tengo yo una iglesia por allá por Guerra, un ministerio llevando raciones alimentarias que no son donadas por el Estado, sino con recursos propios de las iglesias. Entonces, esa comunidad de Guerra que hoy está recibiendo educación, pero también una caja de alimentos, es un paliativo para el Estado, que nosotros no tenemos ningún vínculo con ellos, pero sí nosotros ayudamos, hacemos operativos. El sábado pasado yo tenía un operativo médico en el DIAN de Monteplata, médicos americanos que llegaron con medicamentos, con todo tipo de cosas, ese chequeo para los niños, para los adultos. Entonces, ese ya es un paliativo para el Estado Dominicano. Aunque ellos a veces no quieren reconocer esto, tienen que reconocer que la iglesia es un brazo de apoyo, no político, sino social, para el trabajo que se necesita hacer. Reverendo, permítame ir a un segmento comercial. Seguimos esta entrevista con el reverendo Lansen, quien es el presidente de CODUE. CODUE es una entidad de vocación nacional. Sí, CODUE es una vocación nacional que tiene algunas alianzas estratégicas con otras instituciones fuera del país, pero mayormente de radiación fuerte nosotros aquí en la República Dominicana, en municipios y provincias y parajes. ¿Y cuál es el esquema de organización que permite desde aquí tener contacto con, no sé si son filiales,
federaciones o qué en las regiones? Bueno, como ustedes saben, la modernidad que ahora mismo nos permite, nosotros tenemos líderes afiliados de CODO en todas las provincias. Cuando hay una situación, yo llamo a uno de esos líderes, aunque no tenemos oficinas radicales allá, pero tenemos representantes, líderes que son miembros de CODO. O sea, las oficinas solo son nacionales. Solamente está en la parte central. Sin embargo, tenemos aliados en todo el territorio nacional y hasta fuera del país. Ya, y los afiliados no son personas, sino iglesias. Son instituciones. CODO no afilia a personas, sino instituciones que estén acorde con la ley 122-05. Tengo entendido que hay ONG evangélicas. Son muchas, 3, 2, 10, 15, 20, ¿y a qué se dedican? Tengo entendido que Visión Mundial, incluso en sus inicios, por lo menos, era de raíz protestante. No, hay muchas ONG. Bueno, obviamente todas las que están bajo la ley 122-05, aún siendo concilio y iglesia. La gente no sabe que Profamilia es de origen evangélico. Sí, la gente, la iglesia dominicana, que va de 100 años en el país, fue la promotora y propulsora de esta institución. Lamentablemente, ese es un parte del desafío de la comunidad evangélica, que a veces emprende proyectos tan importantes, neurálgicos por el país, a veces al pasar el tiempo se desvirtúan de la realidad. Ese es el problema de derribar las paredes, ¿no? Que a veces se desvirtúan de su originalidad. Y entonces, eso es en relación a Profamilia, ¿no? Profamilia. ¿Usted entiende que ellos están desvinculados? No, claro, están desvinculados de los principios del fundador de eso, porque imagínense, hoy se promueve muchísimas cosas de esa institución que no debería ser. Como por ejemplo. Por ejemplo, anticonceptivo, favor quizás del aborto y ese tipo de cosas, pero es importante, pero hay muchas instituciones, como usted dice, Visión Mundial mantiene un trabajo arduo aquí en la República Dominicana, con el trabajo de los niños, educación. Ellos trabajan en muchos batalles, muchos campos vulnerables, de manera que nos hemos juntado. Hay Compaction Internacional también. Hay muchas ONG que también sigue siendo el brazo operativo, repito, del Estado Dominicano, porque, repito, las ONG son todas aquellas que están acreditadas a 122-05, y la República Dominicana hasta ahora goza de unas grandes instituciones, no solamente en el polígono central, sino que yo tengo ONG en Puerto Plata que trabajan con ancianos, tengo en la frontera que trabajan con niños. En todo el territorio nacional hay una ONG que tiene esa vocación. Yo tengo ONG que trabajan hasta en el vecino pueblo de Haití. Dominicana, con este revuelo que hubo ahora mismo allá, había un campamento de niñas, con 36 niñas allá en Haití, y le quemaron, saquearon allá ese local y hubo que sacarla cerca de la frontera, y se le da asistencia desde aquí, que son ONG que pertenecen al CODE, que son dominicanas, pero que nosotros no miramos frontera cuando hay que ayudar, cuando hay que bendecir una nación, porque no tenemos ninguna homofobia, como muchas veces piensa la gente, sino que las iglesias cristianas o la comunidad evangélica, donde quiera que está la necesidad, llega, no importa la nacionalidad, como hemos hablado en otras ocasiones. La República Dominicana es un pueblo mixto, no tenemos ninguna resentimiento, ni ninguna estima con ningún grupo, sino que servimos donde tenemos que servir. Para eso somos ONG de servicio y un brazo operativo de la sociedad y del Estado Dominicano. Es interesante ese aspecto de Haití, porque siempre se ha dicho que los cristianos son llamados al campo misionero, excluyendo a Haití, a pesar de que Haití está ahí mismo. Eso no solo es para los evangélicos, eso también tiene que ver incluso con la Iglesia Católica. No sé si es por las diferencias, no sé si es por razones discriminatorias o por miedo. Yo pienso que no es por discriminación, sino por la complejidad que se vive en ese pueblo, donde es un pueblo que no se siente la seguridad cuando te va a unas misiones, no hay una cara que le dé la garantía de recibirlo cuando te llegue, y entonces fíjense que a veces mandamos ayuda y en el camino la saquean, rompen el camión, secuestran el chofer, de manera que es un pueblo muy difícil, lo que nosotros sí tenemos vínculo con muchos de ellos, y hay incluso consigo la República Dominicana hay ONG que trabajan directamente con pastores de allá, se les envían las ayudas y siempre las puertas están abiertas para bendecir y ayudar a esos ministerios. De hecho, hay ministerios de aquel lado que también pone aquí en la República Dominicana bendiciendo a la República Dominicana. Tenemos iglesias de más de 100 años aquí, por ejemplo la Romana, el Buen Samaritano, ese hospital que da un servicio no solamente a la comunidad de fe, ni a la comunidad emigrante, sino que a todo el país le brinda un servicio, de manera que tenemos una hermandad, porque la religión no hay frontera que nos llegue y no hay ninguna autoestima. Ahora,
puede ser que haya un poquito de temor, y en estos días que está convulsa la situación de la seguridad allá en ese pueblo de Haití, es difícil que uno vaya a trabajar libremente y abiertamente. Si fíjense que hasta los organismos internacionales como el PMA y eso le han quemado y saqueado los almacenes de alimentos, ¿no? Entonces, de manera que nosotros pues tenemos siempre ojo visor y cuidado al momento de recomendar a alguna institución que vaya a trabajar o a una agencia a ese pueblo de Haití, pero seguimos siempre orando por ellos y ayudando siempre lo que podemos ayudarle. Bueno, usted habló de que hay muchos desafíos para Codo este año. Mencionó también el alto interés que tiene Codo en la familia dominicana y en el fortalecimiento del liderazgo evangélico. Cuando usted habla del fortalecimiento del liderazgo evangélico, ¿a qué se refiere? ¿Qué podemos entender por eso? El fortalecimiento del liderazgo evangélico debe ser esa unidad que debe tener el liderazgo evangélico, pero y también esa educación y esa preparación académica y teológica, y también de poner los pies sobre la tierra, de que no nos dejemos embullar, porque el desafío más grande que tenemos ahora, 23 y 24, es la política. Yeah. Por años la iglesia ha sido engañada y arrastrada por lo político, de manera que ya la gente no cree mucho en esto, porque siempre ha usado la iglesia evangélica como una quimera en un momento dado, para acercarse a los líderes evangélicos en momentos de elecciones. ¿Qué dijo usted el 23 y 24? El año 23 y 24 son años electorales y electorales, donde vamos a tener un desafío de muchos políticos que ya ustedes están preparando para eso. No, ya yo estoy preparado, porque yo sé que han usado la iglesia siempre, le buscan la vuelta, te buscan en el momento electoral, y cuando yo agarro la posición, ni se acuerdan de que tú existes, ni te toman la llamada, ni te visitan, y lo que prometieron nunca lo dan. Entonces, los líderes evangélicos, eso es uno de los desafíos que tienen los líderes evangélicos, no dejarse engañar de los políticos. La política es muy buena, la ciencia es importante, sin embargo, en la República Dominicana hemos tenido políticos que han utilizado mal la política, y por eso nosotros no debemos confiar plenamente en los políticos, sino hacer nuestro trabajo, en nuestro fortalecimiento de nuestras instituciones, y seguir fomentando la fe y los principios para que tengamos un mejor país, no contando con los políticos, porque los políticos ellos no pueden solos. De hecho, nosotros debemos ser los consultores y los mentores de los políticos, no para mentorear y decirle que ellos van a ganar, sino decirle la verdad y que ellos puedan aceptarla. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura estaba constituyendo la primera versión del Tribunal Constitucional, Codo presentó al hoy presidente del Tribunal Constitucional como candidato, y creo que fue la única institución que lo presentó, al doctor Milton Ray Guevara. ¿Cómo han estado las relaciones de ustedes a partir de ahí con el Tribunal Constitucional? De verdad que nosotros agradecemos a Dios y al doctor Milton Ray Guevara por haber asumido ese compromiso, ese reto que ya cumplió 10 años, y como lo ha manejado con tanta pulcritud, y la relación ha sido abierta, de doble vía. Nosotros hemos dado muchos diplomados, muchas charlas, hemos mantenido muchos materiales en la Efeméride Patria, hemos divulgado constituciones. Siempre hemos mantenido esa relación porque entendemos que el Tribunal Constitucional es algo que la República Dominicana debe mantenerlo, que la política no entre allí. Ya nosotros estamos preocupados porque ya este es el último año del Milton Ray Guevara, y desde aquí le decimos a los políticos que traten de no tener injerencia en ese alto tribunal, ya que es el garante de la Constitución Dominicana, y el doctor Milton lo ha manejado bastante bien. Ojalá que pudiera ser ratificado si se pudiera, si la ley lo permite, y si no, que la persona que venga a sustituirlo sea una persona que asuma el compromiso, no solamente con el tribunal, sino con el país. Nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo que ha hecho y que ha venido haciendo el tribunal. No tengo memoria de si también Codo presentó a otros candidatos, no solo en el Constitucional, sino a la Suprema Corte, etcétera. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, en el Tribunal Superior Electoral, presentamos al que estuvo allí, que era el juez presidente Román Jaque. Cuando estuvo allí fue Codo que lo presentó. Ahora Codo presentó nuevamente a Román Jaque para la Junta Central Electoral, de manera que Codo siempre sigue haciendo sus aportes activadamente, creyendo que aportamos lo mejor para el país, para beneficio de la colectividad, y hasta ahora esas personas que hemos recomendado no nos han fallado. Entonces es importante e interesante que las instituciones, los concilios, las iglesias, la comunidad de fe puedan mantenerse activos para que ese trabajo que se ha venido haciendo no se caiga por cualquier silencia que venga de la comunidad evangélica. Por eso yo llamo el desafío de los líderes religiosos, es de mantener esta llama encendida, no de ataque político, sino de como iglesia mantener nuestro posicionamiento que Dios nos ha dado a través de la palabra, y que también la misma sociedad y que nosotros lo hemos ganado, porque esto no es un favor que le pedimos al Estado Dominicano, sino es un trabajo que la iglesia desde
años ha venido haciendo, pero como usted ha dicho, desde a partir de los 90 la iglesia ha tomado un protagonismo, no político, sino social, y se ha activado un poco más, y eso debe hacerse con más intensidad realmente. Pero eso parece que ha animado a muchos evangélicos a lanzarse a la política, porque tengo entendido que el señor del PQD, Wessing, llevó en algún momento muchos candidatos de distintas denominaciones, iglesias independientes, etcétera. Después hemos visto a un joven de la Iglesia de Dios que aspira a ser candidato presidencial. Sí. Y tenemos también al enlace entre ustedes y el Poder Ejecutivo que, bueno, ya en el pasado aspiró a ser candidato a alcalde por Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país. Y creo que ahora aspira de nuevo. CODUE, automáticamente un cristiano evangélico aspira a una posición, ¿cuenta con el apoyo incondicional de CODUE o hay algún mecanismo en que CODUE puede estimularlo a que avancen, pero sin el compromiso de CODUE? Hacer CODUE una institución que no es partidista, nosotros no asumimos compromiso político con ningún candidato, no importa que sea evangélico o no. Sí, nosotros sí orientamos a la población dominicana y a nuestros creyentes que debe hacer un voto consciente por personas de principios y valores, y donde hay una demarcación que haya un cristiano, pues yo pienso que lo mejor que los evangélicos debían considerar el voto de esa persona. Obviamente no vamos a garantizar que porque sea cristiano va a hacer la cosa bien como debe serlo, porque son seres humanos que pueden cometer errores. Sin embargo, creemos que los cristianos políticos se comportan mejor o deben comportarse mejor, y que fue una situación difícil que vivió la iglesia y que perdió oportunidades por haber cerrado la puerta a los políticos. Por eso en la antigüedad, antes, los evangélicos no se metían en política porque lo criticaban, decían que era pecado, pero eso fue un error que cometió la iglesia, y por eso hoy en día, todavía hoy, estamos pagando la consecuencia, que para lograr un servicio o un trámite hay que estar de rodillas ante una persona que no tiene temor de Dios, y por eso los políticos que no son cristianos han jugado con la iglesia, porque no tenemos un liderato fuerte político. Ahora veo que se están encaminando muchos líderes que aspiran a diputados, senadores, síndicos, hasta presidente de la República, cosa que me llena de satisfacción, porque veo el pueblo evangélico sumergido en ese tren político que va a desentar la política, que puede desentar y ayudar a formar mejor un país. Sin embargo, hay un grupo de líderes que debemos estar enfocados siempre en el trabajo pastoral, en el servicio social, y mantener siempre el equilibrio de la parte espiritual para no desvirtuarnos, porque siempre digo, como pastor, el pastorado toma mucho tiempo, también la política tuvo mucho tiempo, de manera que yo como pastor no puedo dedicarme a las dos cosas, o tengo que soltar una cosa a la otra, pero no discrimino ni tampoco digo que no se puede, sino que apoyo a los candidatos cristianos y los incentivo a que sigan adelante, y siempre vamos a estar concientizando a nuestra población para que lo haga con un voto consciente, y si hay un cristiano, pues hay que apoyar al cristiano. De manera paralela a, digamos, ese despertar y ese interés por la política, se ha visto que de un tiempo a esta parte hay más casos, digamos, anormales que involucran a pastores y a distinguidos miembros del protestantismo. Hemos visto a pastores que son llevados presos por asuntos de pederastia. Hemos visto a funcionarios públicos de fe evangélica envueltos en actos de corrupción, incluyendo pastores, pastoras, y hemos visto también incluso en los tribunales ahora, en los casos de corrupción, el general Cáceres ha invocado la fe y ha dicho que él está ahí preso no por corrupción, sino por su fe y por su comportamiento como creyente. Bueno, realmente eso lo va a demostrar el Ministerio Público cuando haga la pesquisa del lugar. Sin embargo, esa apertura que tuvo la iglesia en los años 90 le trajo consigo un desafío, y ese es parte del desafío. Antes pasaban muchísimas cosas y quedaban silentes porque esa comunidad no se conocía ni pasaba, pero la comunidad evangélica está tan activa y tener gente por todas partes, en el Estado, en la parte social, en la parte empresarial, civil, religiosa. Los casos que aparecen obviamente van a explotar, por eso es parte del desafío de los líderes religiosos, de preparar a nuestros líderes, que tratemos siempre de mantener siempre una vida ética y moral, consecuente con lo que dice la palabra de Dios y con nuestro líder Jesucristo, que vino a enseñar y a modelar a nosotros, de manera que nosotros hemos pedido
esa apertura, hemos logrado esa apertura, las paredes se han derribado, pero consigo a eso, también tenemos el desafío que tenemos que caminar muy bien, porque cualquier cosa que ocurra con uno llamado ser cristiano, también va a explotar. Como también hay muchas personas que tienen el traje de pastor, el nombre de pastor, sinceramente no tienen esa vocación, sino que tienen un fin común, que es lograr algo, y eso es lo que ha pasado muchas veces, que todo el mundo convoca o dice y proclama, y puede hacer que tenga problemas, y por eso muchas veces se debilita o se desvirtúa la realidad de un verdadero líder cristiano. Entonces, eso es un desafío que tiene la iglesia también. Y ante ese desafío que usted ha acentuado varias veces a lo largo del programa, ¿qué hace CODUE para, digamos, ayudar, preparar a ver los desafíos y enfrentarlos y salir de ellos de manera exitosa con esos pastores y con esos laicos que están envueltos de lleno en la política y que además quieren aspirar a cargos de importancia, como incluso no sé cuántos hoy, pero desde el doctor Fonchi López en el año 78, 76, 77 y 78, que aspiró a la presidencia de la República por el entonces Partido Revolucionario Social Cristiano, que se fusionó luego con el Reformista. Después ha habido de cuando en cuando otros aspirantes a la presidencia de la República, diputados, a senadores, a síndicos, y bueno, el protestantismo tuvo aquí su primer senador en el año 70, por Samaná precisamente, el doctor Richardson. Entonces, después fue síndico porque parece que era una persona que tenía muy buena aceptación. Pero como esos riesgos están ahí, ya hemos visto las dos caras de esos riesgos, la positiva y la negativa. ¿CODUE ha hecho, está haciendo o está en condiciones de preparar algún tipo de entrenamiento para que esa gente se comporten como creyentes, que es un desafío grande? Mire, es una tarea porque la política es muy absorbente, ¿no? No, es una tarea que debemos hacer como institución, de hacer una gran cumbre con todos los aspirantes políticos que son cristianos, que tienen afinidad cristiana, para que ellos vean el perfil de un cristiano en la política y el compromiso de un cristiano cuando llega al escaño que logra. Porque una cosa es cuando yo estoy en política y una cosa es cuando yo llego. Es probable que hay personas que si no tienen un buen equilibrio, se emborrachen del poder, y luego que estén allá arriba se olviden de los principios, que es lo que hemos visto en algunos países, ¿no? Y pueden caer en descrédito. Entonces, por eso es que como institución... Y arrastra a toda la comunidad cristiana. Cuando alguien hace algo mal, aunque no sea un cristiano ferviente, si decía que era evangélico, ya es los evangélicos. Entonces, por eso tenemos mucho cuidado con eso. Y creo que es una tarea pendiente como institución de hacer esa gran cumbre con esos líderes para decirles el perfil que ellos deben tener y luego que lleguen a esa posición, cuál es el comportamiento que deben modelar. Entonces creo que como institución debemos abocarnos a esa gran cumbre. ¿Eso es una idea o eso está plasmado? Bueno, esto es una idea que estoy trabajándola y que usted me la refuerza con esta pregunta que me hace, porque hay que hacerlo, pero ya, como institución. Vamos a un segmento comercial para regresar al último tramo de esta entrevista con el reverendo Lance, que es el presidente de CODUE, la principal entidad evangélica de República Dominicana. Reverendo Lance, ¿cuántos años lleva usted al frente de CODUE? Ahora yo en abril cumplo 4 años. Hipólito decía de la presidencia que el carguito era bueno. No sé en el caso suyo cómo lo describiría usted. Bueno, es algo gratificante cuando tú lo haces por vocación y para servir a la población que menos puede, pero también tiene un gran desafío y un gran compromiso cuando usted lo asume. En el caso nuestro, que hemos asumido esa posición con un gran compromiso y una gran responsabilidad. Mucha presión. Número uno, ¿no? Reconociendo que me debo a Dios y luego a toda esa población que me está mirando, la comunidad de fe, pero también hay grupos de gente que no son de la comunidad de fe, pero también nos dan seguimiento. Entonces es un gran compromiso que tiene uno como líder, como presidente del CODUE. Y usted creo que comparte esa posición con el pastorado de una congregación. Claro, yo soy pastor de una iglesia en Villamella, cosa que
también asume su tiempo. En Villamella. En Villamella, Primaveral de Villamella, ahí estamos. Su tierra. Sí, yo soy de Monteplata. De Monteplata. Pero estoy cerca de la frontera. Está en la ruta. Sí, estoy en la ruta, sí. ¿Y es una congregación grande, pequeña? No, es una congregación humilde de 100 miembros más o menos. ¿Qué es lo humilde en este caso? Un sector, un barrio de clase media, ¿no? 400, 500. No. Es una iglesia de 100 miembros. Ya. Una iglesia humilde. Por lo que veo en las redes sociales, su iglesia enfatiza mucho trabajo con los niños. Sí, nosotros trabajamos mucho operativo con los niños, porque tenemos muchas iglesias en los campos muy vulnerables de la República Dominicana, y siempre estamos llevando lo que es útiles escolares, que es operativo médico, que es charla, que es operativo de recortar el pelo, el cabello y ese tipo de cosas. Entonces siempre trabajamos mucho con los niños y con los ancianos también. Hay gente que ha dedicado su vida a enfatizar ministerios comunitarios, que las iglesias no sean de los miembros, sino de la comunidad, una especie de iglesia parroquial y territorial. ¿Su iglesia es así o su iglesia es de personas? No, de personas creyentes, no de toda la comunidad. No, la iglesia nuestra es de toda la comunidad. Obviamente tenemos un grupo de creyentes fijos que van a la iglesia diario, pero la iglesia nuestra está abierta y le sirve a toda la comunidad, aún no sea de nosotros, porque yo creo que el modelo de la iglesia debe ser una iglesia abierta para todos. Obviamente siempre la iglesia va a tener una matrícula fija, que son miembros activos de la iglesia, pero en cuanto al servicio, a que la gente vaya a la iglesia, siempre estamos abiertos para todo público. En los sectores, en todos los sectores del país y particularmente de la capital, la presencia de la distribución, la venta de droga es un dolor de cabeza, pero más en los sectores populares, porque incluso para muchas personas que están envueltas en esa tarea, es más un medio de vida que un medio digamos, la intención no es afectar a las personas, sino que no tienen manera de ganarse el pan por otro lado, y se le ofrece la oportunidad de estar al frente o ser parte de un punto de droga, como se dice. Y muchos de esos jóvenes llegan a la iglesia, otros tienen que ser evangelizados desde la iglesia. ¿Cómo cumple su iglesia y cómo usted piensa que cumplen otras iglesias ese tremendo desafío? Mira, eso de verdad que ese es un trabajo que es continuamente arduo y que tenemos que hacerlo como quiera. Nosotros tenemos que ir a esos lugares donde ellos hacen vida, porque esa gente no va muchas veces a la iglesia cuando están empedernidos en esos vicios. El compromiso de nosotros es acercarnos a ellos, predicar la palabra, invitarles a la iglesia, preparar un culto especial para ellos. Ellos van a la iglesia, luego seguir visitando. Algunos se quedan con nosotros porque les gustó el culto. Usted le sigue dando el acompañamiento. Algunos nos han pedido ayuda. Mira, yo quiero salir del vicio. Lo llevamos a un centro, que tenemos centros de gente que trabaja con niños, sí, con muchachos adictos, ¿no? Lo llevamos allá que ellos se reformen. Muchos de ellos salen de ese programa. Algunos se escapan del programa, pero otros se salen del programa ya restaurados. He tenido jóvenes que han salido fuera del país hasta casados, porque de verdad que la iglesia hace su trabajo, y ese es un trabajo que hay que seguir haciéndolo, porque en todos los barrios vulnerables, como usted dice, hay personas que lo hacen ya por conveniencia, otros lo hacen por un medio de sobrevivencia, que para nosotros son todos antivalores. Sin embargo, el compromiso de nosotros no es juzgarlo por qué lo están haciendo, sino tratar de ayudar a salir de allí. Por eso es importante que la iglesia, repito, no esté sumergida en cuatro paredes, sino que, aunque tenga las cuatro paredes, sepa que tenga una radiación que tiene que ir más allá de las cuatro paredes, y de la única manera que yo puedo llegar a esos jóvenes es saliendo de las cuatro paredes, con un culto, con una organización, con un operativo, con una marcha. Y por eso es importante que las iglesias todas, no solamente la mía, sigamos haciendo incidencia, no pública, quizás por este medio, sino el cara a cara con la gente en tu barrio. ¿Y quién entrena a las iglesias para trabajar con esas personas que consumen sustancias prohibidas o que las venden? La iglesia mayormente tiene su trabajo empírico, pero para que tenga mayor efectividad debe ser la iglesia aliada a personas que trabajan con la Dirección General de Drogas y instituciones que tienen hogares de eso, de rehabilitación, que también tienen la preparación académica, médica, para que haga un trabajo más efectivo. Cuando lo hacemos empíricamente, por eso el resultado no es tan efectivo como uno lo espera. Pero las iglesias que estamos ya ligadas a ese mundo, por ejemplo, yo tengo pastores que nomás trabajan con adictos. Entonces uno lo lleva un día, vamos a hacer una charla con el barrio.
invita a personas que le van a hablar su mismo lenguaje, porque obviamente una persona que no sepa el tipo de droga que está administrando en este momento, así como los crímenes han cambiado, el tipo de droga también ha cambiado. Hay éxtasis, hay hasta líquida, me dicen. Entonces, tipo de cosas. Entonces, esa gente que está en ese mundo se vive innovando. El que le va a dar la charla a ellos tiene que hablarle su lenguaje. Por eso la iglesia tiene que aliarse de personas que trabajen con ese tipo de gente para que tenga mayor efectividad. El hecho de la iglesia, digamos, evangélica salir a la sociedad, tener mayor contacto con la sociedad y con los poderes públicos, según veo en los medios y en las actividades que se pueden ver por las redes sociales y la televisión, veo que le ha llevado a tener un contacto relativamente estrecho con otras denominaciones evangélicas que en el pasado casi no se juntaban, y también con la Iglesia Católica. Le pregunto, ¿estamos en presencia de un nuevo tipo de ecumenismo o una apertura de las iglesias tradicionales? Porque aquí solo había una iglesia que tenía, o dos iglesias evangélicas, reformadas, protestantes, que tenían vínculo con el catolicismo, que era la episcopal y la iglesia evangélica dominicana. Pero ahora uno ve bautistas, pentecostales, evangélicos dominicanos, todos trabajando entre sí y trabajando con la iglesia católica. Realmente eso nunca, lo que tenemos ya, la base de la palabra de Dios, nunca podremos aceptar que sea ecuménico. Sin embargo, la globalización no ha... Pero hay un trabajo conjunto. No, y que es obligatorio. Para usted poder lograr algo en un país y el mundo global, debe tener la unicidad de los sectores. No podemos encasillarnos solamente en un grupito, porque por eso la iglesia por mucho tiempo tuvo una retranca y no avanzó. Y por eso hoy, repito, la iglesia te ve pidiendo como migaja en los lugares públicos, porque la iglesia se trancó, nomás ese grupito. Ahora nosotros hemos entendido que para poder lograr y hacer fuerza y frente, tenemos que unirnos en algunas batallas, como por ejemplo el Código Penal. Usted ha visto que hay un consenso de todos los sectores de que convergen con una visión. Ahora, eso no quiere decir que la liturgia que hace una iglesia la va a hacer la misma iglesia, porque nosotros decimos, hay una que rezan, otra que oramos. Lo que oramos, oramos. Los que rezan, rezan. Pero eso no quita de que el trabajo en conjunto se deje de hacer, porque fíjense que ahora eso se ve ante la política. A unos que son de derecha, otros son de izquierda. Usted dice, vea acá, los de izquierda, hermano, los de izquierda que se juntaban. Ahora usted ve que hay reuniones de países de América, de que es G20, que es G7, porque el mundo global ha obligado a la gente a tener una hegemonía global también. Porque para ser más productivo y tener más eficiencia, los sectores debemos reconocer. Por eso yo tiré cuando llegué al CODUE, respeto y coexistencia. Que mi parte dogmática no choque con la suya, pero en el trabajo conjunto que necesita y que de beneficio para la colectividad, debemos tener una unificación de visión y de trabajo. O sea, es un ecumenismo en el servicio, en el trabajo. En la parte del trabajo, no de ideología, de doctrinal. No, claro, nunca puede llegar, porque si llega ahí sería un desastre, ¿no? Porque uno tiene que tener su creencia y su estabilidad y su ideología religiosa. ¿Y no ha habido choques internos por eso? Sí, hay algunos choques pequeños de algunos líderes que no entienden el respeto y la coexistencia, pero mayormente aquí en la República Dominicana hemos aprendido lo que es el respeto y la coexistencia, y lo que nos ayuda a cohabitar, aún con diferencia. Porque aún los políticos han aprendido a cohabitar, porque algunos que tienen diferencias muy lejos de la otra, y ellos vemos cómo se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué nosotros como personas civilizadas, estudiadas, y sobre todo con la gracia del Espíritu Santo, no podemos conceptualizar con una persona que tiene una diferencia, que nunca va usted a poder convencerlo a ellos, ni usted a mí? Lo que hay que trabajar, lo que tenemos en común, porque son más cosas en común que tenemos que las que nos dividen. Los políticos tienen una buena relación en sentido general con los cristianos evangélicos a través de instituciones como CODUE. Lo hacen según su parecer porque ustedes ya son muchos y quieren su voto, es decir, lo están usando, o lo hacen con honestidad porque entienden que la iglesia evangélica tiene recursos y unos valores que pueden ser puestos a disposición de cada gobierno. Yo pienso que quizás de un 100,
un 30% se acerca a nosotros con buenas intenciones porque ha visto el trabajo de nosotros, le han hablado de nosotros y ellos mismos son testigos de lo que la iglesia hace. ¿Qué por Pero ciento? un 30%, por un 70% se acerca a nosotros solamente para conseguir los votos. O sea, la mayoría. La mayoría, eso es pausano. Y ustedes lo saben. No, yo lo sé como líder religioso y mi llamado a toda mi gente, comunidad de fe y a unos que no son de fe, que no se dejen engañar, porque siempre hay un grupo que va a tratar de acercarse a ustedes con oferta, con preventa, solamente en estos procesos, y luego cuando pasen los procesos usted jamás lo va a ver. Porque yo que voy a los campos, yo voy a los municipios, a los parajes, y le pregunto, ¿y por aquí hay políticos? Sí, vinieron cuando estaban en campaña, pero después jamás han vuelto. Entonces esos parajes están sin agua, sin luz, sin camino, sin talvia, sin servicios, sin policlínica. Entonces, cuando estaban en un proceso electoral, ellos iban a esos lugares, entonces se olvidaron de eso. Entonces, la ciudadanía dominicana debe despertar, porque los pobres somos más y nos están utilizando por muchos años. Bueno, eso también es un desafío. Muy grande. Saber que usted tiene vínculos y relaciones con alguien que lo quiere usar y no se acerca con sinceridad. Me dicen que el gobierno apoya financieramente la construcción de templos evangélicos. ¿Eso es así o es un decir? No, el gobierno da muestra de apoyo. Obviamente la gente tiene que saber que no es el 100%. Usted solicita una cantidad de un templo y él le da un aporte, como todas las cosas, porque el gobierno no va a financiar un proyecto de una iglesia completa y dependiendo de la magnitud de la iglesia, pero sí el gobierno ha estado abierto. Yo podría decir no el gobierno, sino el Estado, porque esto ya es una cosa que viene instituida ya de un tiempo. ¿Usted se siente bien en esas relaciones? Bueno, yo realmente quisiera un poquito más, que haga más un poquito de equidad. Sin embargo, eso viene dado según los recursos que recibe nuestro enlace y de ahí que puede partir la partida que le da a todas las iglesias e instituciones. Sin embargo, creemos que se puede hacer un poquito más, porque lo que a nosotros se nos entrega en nuestras manos, lo que al Estado le cuesta 100 millones de pesos, yo lo hago con 10 millones, con 20 millones. Hay otras organizaciones en el mundo evangélico que, digamos, tienen la misma aspiración. La misma aspiración no, que tratan de agrupar a las iglesias. Porque hay, por ejemplo, creo que los adventistas no están afiliados a ustedes, ni la iglesia episcopal. Realmente nosotros, no hay muchísimos grupos que a partir del lanzamiento de la comunidad evangélica de los años 90 han visto instituciones como el CODE, que ya tiene 30 años y pico ya, que han salido a la calle. Entonces hay mucha gente que ha tratado de poner algunos grupos y algunas instituciones representativas. Sin embargo, nosotros nos sentimos bien satisfechos con la membresía del CODE, que ha sido fiel, y con la institución que tenemos, que ha mantenido ya por más de 3 décadas su background, su posicionamiento, y eso se debe a la credibilidad del liderazgo evangélico. Antes CODE era Conedo, ¿no? No, CODE nunca ha sido, Conedo siempre ha sido Conedo. CODE siempre ha sido CODE. Pensé que CODE era un desprendimiento de Conedo. Bueno, lo que pasa es que, así como usted dice, Conedo empezó para agrupar los evangelistas. Luego que los pastores se habían como desvirtuado, que no lo tomaban en cuenta, los pastores, líderes, grandes concilios, formaron lo que es el CODE para ellos sentirse representados. Pero siempre ha existido esa institución que usted ha mencionado, pero el CODE obviamente, al tener apoyo mayoritario de los concilios y líderes reconocidos, pues CODE pues, ha mantenido su posicionamiento y se ha mantenido a flote, obviamente. CODE tiene la información, los números de cuántos millones de pesos dedica el gobierno de su presupuesto para ayudar a asistir a denominaciones cristianas, porque casi en todo lo que hace el gobierno uno ve por la prensa que tiene muy pendiente la presencia y la participación de los cristianos evangélicos. Bueno, el gobierno tiene establecido, por ejemplo, el que está ahora actualmente, el Estado le da al enlace que representa el Poder Ejecutivo con la comunidad evangélica al año unos 120 millones de pesos 120. al año. Sin embargo, sabemos que como han pasado catástrofes y cosas, le ha inyectado más recursos para que pueda salir en auxilio de ese sector, por ejemplo. Y le entrega, se lo presupuesta y se los entrega. Sí, el gobierno hasta ahora ha estado cumpliendo con esa parte, obviamente sabiendo que 120 millones al año son 12 millones mensuales, a un diverso tan grande, no es que muchas cosas, por eso hay muchos líderes que se quedan, solicité y no me dieron, porque a veces no hay para darle, o si le dan no le dan la cantidad que piden, porque somos muchos y el dinero es poco. Ahí sí se necesita un poquito más de un apalancamiento del Poder Ejecutivo que puede inyectar un poquito más de recursos. Porque hay una rareza en la sociedad dominicana y es que es más fácil ser pastor, dirigente de una iglesia que cualquier otra cosa. Bueno, eso traído como en sí una cualquierización, porque la gente piensa que es fácil. El pastor por vocación y por mandato de Dios no es tan fácil como la gente lo ve, y como muchos se han enganchado a ese ministerio,
trayendo de crédito. Por eso los concilios y organizaciones como esta deben estar vigilantes para que no se desacredite el trabajo que hemos venido haciendo por años, por personas que desaprensivos, que ven el traje bien bonito hoy y dicen, yo me voy a poner el traje de ese pastor que está hablando porque yo también quiero hablar como él. Eso tiene un consigo, un compromiso y un desafío muy grande, porque primero con Dios, luego con tus miembros y con la sociedad que te rodean. Bueno, ha sido muy interesante. Conocemos ahora más de Codwell que cuando comenzamos el programa, y más de usted y su ministerio que cuando empezamos el programa. ¿Qué tiempo tiene usted de pastor, reverendo? Ya yo llevo, en esa sola iglesia llevo más de 17 años, aunque estuve trabajando en otras capillas y esto, pero en esa fijamente llevo más de 17 años en Primavera de Villamella, día por día. Siempre en esa iglesia. ¿Y como pastor, qué tiempo lleva? ¿Cuántos años? Ya como pastor yo tengo unos 23 años pastoreando. O sea, usted comenzó un niño. Sí, claro, yo me convertí bastante joven. Antes de 17 años yo llegué a la iglesia y desde que llegué pues Dios me fue ayudando, maestro de escuela bíblica, presidente de los jóvenes, presidente de misiones, y ahí he ido escalando y creciendo para la gloria del Señor. ¿La posición en Codwell le ha gustado tanto como para desear seguir? Bueno, no me ha gustado tanto, pero el compromiso y el desafío que tenemos es que tenemos que seguir hacia adelante hasta donde Dios nos permita para seguir llevando a flote la barca, reconociendo que después de mí viene otra persona que también tiene el compromiso de seguir trabajando y elaborando la bandera, de mantener esa posición y esa institución como hasta ahora se ha mantenido. Pero hasta ahora nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos venido haciendo y le damos gracias a Dios por todo. Reverendo Lance, muchas gracias, muy amable con toda su respuesta y de verdad que conocemos más ahora del trabajo de ustedes. Esperamos que Dios les siga ayudando en una sociedad que tanto necesita de personas buenas y que estimulen a los demás, que nos estimulen a hacer el bien. A ustedes gracias por igual y nos vemos en el próximo programa.